Presidente, si la pregunta es que voy a votar negativamente, porque este presupuesto perjudica a mi provincia y yo estoy aquí para defender los intereses de La Pampa. No voy a hacer el análisis macroeconómico del presupuesto porque creo que la senadora por Tucumán lo hizo detalladamente. Lo único que me permitiría es decirle al ministro de Economía que cuando manden un presupuesto como ese, lo manden al Museo de Arte, porque la verdad que es un dibujo abstracto. Es un dibujo total y es abstracto porque no tiene nada que ver con la realidad. Las razones por las cuales yo voy a votar en contra son: en este presupuesto figura una autorización para conseguir financiamiento para hacer el complejo hidroeléctrico Los Blancos sobre el río Tunuyán en la provincia de Mendoza. Ese río forma parte de la cuenca del desaguadero salado Chadilebu-Curacó. Esa cuenca no tiene autoridades constituidas. Por lo tanto, las provincias que estamos aguas abajo no podemos opinar. Además, en esas obras se genera hidroelectricidad. Y en la Argentina, las regalías se distribuyen entre los condóminos, no en los que tienen el salto. Mendoza ya lo sabe, por eso paga las regalías del Atuel. Sin embargo, en esto tampoco nos van a pagar las regalías. Así que por eso voy a votar en contra. Voy a votar en contra porque además está no solo el financiamiento, sino la autorización para iniciar la construcción de Portezuelo del Viento, una obra sobre el río Colorado, que esa sí tiene autoridad de cuenca, que es COIRCO, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que conforman las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Pero lo que se discute en esa obra es quién maneja la central. No ha habido acuerdo. Mendoza quiere manejarla ella. COIRCO cree que la tiene que manejar COIRCO como maneja la central de Casa de Piedra. Y la duda que tenemos los pampeanos, el miedo que tenemos los pampeanos, es que en los documentos que ya hay de Mendoza del año 64, dicen que el Río Grande pierde sus aguas en el río Colorado. No que es uno de los afluentes del Colorado, sino que lo pierde por su incapacidad de quedarse con todo el río y robarnos el agua. Entonces, ¿cómo no vamos a tener suspicacia y cómo no nos vamos a oponer si no es que hay un acuerdo previo de que la presa la maneje COIRCO? A nosotros en La Pampa ya nos robaron el Atuel, nos están secando el Salado y nos quieren manejar el Colorado. Evidentemente, eso está contemplado en este presupuesto y yo no lo voy a votar. No está tampoco la plata que le deben al Instituto de Seguridad Social de mi provincia. Yo acá he reiterado que hay un acuerdo firmado en el año 2007 con el presidente Kirchner, cuando yo era gobernador, para que nos cubrieran el déficit de la caja civil, docente y policial. La deuda actual sin pagar llega a final de este año entre la civil y la docente a 820 millones de pesos que le deben al fondo de reparo que tiene el instituto, que nos permite pagar el 82% móvil. Y la deuda de la caja policial es de 830 millones, que esa nos la deben a los pampeanos porque se paga con impuestos. Es decir, que entre las tres cajas nos deben 1.600 millones. Y como no hay un solo peso, a final del año que viene nos van a deber 2.400 millones de pesos. Por eso tampoco lo voy a votar. Además, el gobernador firmó con la presidenta un convenio para financiar un acueducto. Un acto muy conocido, porque fue la presidenta. Me dedicó una cadena nacional. No sé si los senadores se acuerdan, pero era esa de Para Berna que lo mira por TV. Bueno, en esa cadena nacional
se firmó el acuerdo para construir el acueducto, deberían construir, de acuerdo a lo previsto por la provincia, 750 millones de pesos, y en el presupuesto en el ENOSA hay 360. Pero hay algo más grave, no figura como pago de bienes de consumo, es decir, pago al que hace la obra, sino que figura como transferencia. Con lo cual nosotros vamos a pagar y después nos van a transferir. Y algo huele mal en Dinamarca, porque a nosotros ya cuando hicimos el acuerdo por los 500 millones de pesos por el reclamo que hicimos con Mendoza y Misiones por la promoción industrial, acordamos 500 millones de pesos en obra y aparte las actualizaciones de precio. Y en realidad nos pagaron solo la parte de los contratos y no nos pagaron las actualizaciones de precio. O sea, que ya nos perjudicaron por fiar. Pero como la senadora por Tucumán decía, lo de las perlitas, yo le voy a dar una más. ¿Usted sabe quién va a manejar, aparte del que maneja la plata de la Nación y del ANSES, quién va a manejar los mayores fondos? Bueno, la gobernadora electa María Eugenia Vidal va a manejar por impuestos coparticipables 97.410 millones. El gobernador electo de Santa Fe, Miguel, ¿cómo es el apellido? Bueno, sí, señor. Va a manejar 46.486. El gringo Schiaretti, en Córdoba, va a manejar 46.062 millones. Y el cuarto gobernador es Echegaray. Porque Echegaray se queda con la plata nuestra para cobrarnos los impuestos dentro de lo que dice la ley de presupuesto con 26.935 millones. O sea que un montón de nosotros ponemos la cara, hacemos política y vamos a manejar, yo, 9.590 millones. Y Echegaray, que es lo único que hace el lindo discurso todos los meses para contar cuánto recaudó, va a manejar de impuestos coparticipables de plata nuestra 26.900, que no los destina a la FIP. La mayor parte va al Tesoro Nacional como préstamo. Pero más allá del presupuesto, yo quiero referirme a la orden del día 767, que habla de la prórroga en la vigencia del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias. Primero, lo voy a felicitar a don Juan. Lo felicito, señor secretario. Vamos a prorrogar los créditos y débitos y por el artículo 5º vamos a prorrogar los pactos fiscales. ¿Y saben a qué comisión no fue? A coparticipación. Lo trató solo presupuesto. O sea que los pactos fiscales en que los gobernadores y la nación convenimos el reparto de la plata no es incumbencia de coparticipación, es incumbencia de presupuesto. Está bien. Se va a prorrogar, y esto lo explicó la senadora Liliana Negre Alonso, hasta el 31 de diciembre del 2017, los plazos que están establecidos en el artículo 17 de la 25.239, que lo hacía vencer en el 2005. Pero invita a las provincias y a la ciudad autónoma a adherir a esta medida. Y esta es la novedad, porque los pactos fiscales firmados, como explicó la senadora, son 6. El pacto fiscal del 92, que es acuerdo del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales. El segundo, que es el Pacto Federal del Empleo, la Producción y el Crecimiento, que está ratificado por ley. El compromiso federal del 6 de diciembre del 99, el compromiso federal para el crecimiento y la disciplina fiscal del año 2000, el acuerdo entre las provincias y los bienes de régimen de condicionamiento federal de impuestos que se firmó en el 2002, ese no fue suscrito por San Luis. Y
por último la ley que ratifica ese pacto. San Luis no lo firmó. En el 2005, cuando se prorrogó unilateralmente por parte de la Nación, como decía la senadora, Santa Fe presentó una demanda en la Corte. La defensa de la Nación tuvo dos ejes. Era Nora Francaroli la que fue a hacer la defensa. El primer eje era de que se trataba de una asignación específica. La ley que hoy están aprobando hace caer ese argumento, porque si eso es una asignación específica, no debería requerir la ratificación de las provincias. O sea que el argumento que le pusieron a Santa Fe para oponerse, hoy se cae, senador Giustiniani, se cae. Reconocen que no es una asignación específica. Y el segundo argumento es que si no ratificamos, se queda sin financiamiento del ANSES. Eso es mentira. En el caso de mi provincia, ¿cómo impacta? Si nosotros no adherimos, se nos tiene que pagar 1.321 millones de pesos. Si adherimos y nos pagan el déficit, nos tienen que pagar un acuerdo de 30 millones, uno de 10.980.000 pesos y el déficit que son 768 millones. En definitiva, si adherimos, perdemos en la provincia de La Pampa 512 millones. O sea que ya vayan anticipando que yo voy a votar en contra y no pienso adherir, pienso demandar. Y no voy a tardar mucho. Pero además, cuando uno hace la cuenta de la plata que recibe el ANSES y la que aporta las provincias y la Nación aporta 49.898 millones, las provincias aportan 24.700 millones. Si dejásemos de pagarle al ANSES todas las provincias que no hemos transferido la caja, el ANSES tendría una utilidad de 8.552 millones. Es decir, que yo entiendo que las provincias que tienen la caja transferida tengan interés en tener. Las que no tenemos la caja transferida y no nos pagan, caso de Córdoba, caso de La Pampa, si dejásemos de pagar, el ANSES tendría de la recaudación propia un superávit de 8.500 millones. O sea que no corre riesgo. Y ahí se cae el segundo argumento de la Nación frente a la Corte. Lo que pasa es que la plata del ANSES, y esto lo explicó bien la senadora Liliana Negre de Alonso, la usan como fondeo para el gobierno nacional. Le colocan títulos, le colocan bonos, le colocan plata, letras de esas intransferibles. En realidad, más que letras intransferibles, son letras incobrables. Esta es la verdad. Pero además lo usan al ANSES para comprar títulos de la deuda para regular el contado con liquidación. Cada vez que el contado con liquidación sube, aparecen algunos que venden títulos a pérdida, porque hacen bajar el mercado. Y lo venden a pérdida para que baje el contado con liquidación y no haga subir el dólar negro, blue o paralelo, como quieran llamarlo. ¿Y con qué se hace eso? Con la plata de los jubilados. O sea que el que administra mal en detrimento de los dueños, que son los jubilados y los trabajadores que aportan al sistema para que se tranquilice el mercado del dólar. Para que se tranquilice el mercado del dólar hay que arreglar las medidas macroeconómicas que, como decía el senador Castillo, no va a ser fácil. Y quiero marcar por último una diferencia de calidad institucional. En mi provincia, el gobernador saliente pidió una prórroga en el envío de presupuesto, porque entiende que es el nuevo equipo de gobierno el que tiene que formular las políticas para el año que viene. Y eso no lo hizo este gobernador, lo hicimos todos quienes fuimos gobernadores en La Pampa, que siempre dejamos
Claro, como dice Castillo, seguramente va a venir quien resulte electo con modificaciones. Aunque la verdad, senador, teniendo las facultades delegadas y la emergencia, yo no creo que pasen por acá. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador.